con ustedes. Ya. Uy, se me quedó pegado. A ver, espérate. Ahí está. Ya. Bueno, ¿qué es la RECSLAC, o la Red de Ciencias y Saberes en Latinoamérica y el Caribe? Es una red académica. Nuestra idea es agrupar a personas que estudian la historia de la ciencia y los saberes en Latinoamérica y el Caribe. Y esta parte de los saberes es también importante porque pensamos que justamente lo que se categoriza como ciencia y lo que se categoriza como no ciencia, digamos, esa división es algo importante a investigar e indagar en ese proceso. Y pensamos además que uno de los aportes que podemos hacer como latinoamericanistas a la historia de la ciencia en términos más globales es justamente pensando acerca de cómo se construye este concepto de ciencia, ¿no? Como un concepto europeo, y cuáles son los tipos de saberes que quedan excluidos de esa definición de ciencia. Entonces, ciencia y saberes en Latinoamérica y el Caribe. Queremos, por una parte, consolidar una red internacional. Queremos trazar algunos itinerarios para investigaciones futuras, o sea, pensar un poco en cuáles, en cómo hemos avanzado y por dónde queremos ir. Y a la vez integrar a Latinoamérica y el Caribe dentro de una historia de la ciencia que sea más efectivamente mundial, pensando justamente que mucha de la historia de la ciencia que se hace, sobre todo en donde estoy yo, en Estados Unidos, pero también en Europa, es todavía bastante eurocéntrico. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, primero está la constatación, de un desajuste entre una explosión, diría yo, en la investigación acerca de la historia de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe, por una parte, y su poca integración dentro de los CTS y dentro de la historia de la ciencia, tecnología, medio ambiente y medicina. Y ahí puse historia de la ciencia con un asterisco porque realmente uso eso como para referirme a toda la historia de la ciencia, tecnología, medio ambiente, o sea, como una totalidad. A partir de esta constatación de este desajuste, un grupo de nosotros nos juntamos por primera vez en el 2018 en una reunión del History of Science Society que hubo en Estados Unidos, y decidimos que queríamos avanzar en cómo tener una presencia institucional más fuerte dentro inicialmente del History of Science Society, pero de ahí empezamos a hablar acerca de la amplia gama de grupos que ya existían que hacían historia de la ciencia y que estaban dedicados en parte o totalmente a este tema de la historia de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe. Y en particular, tomamos la decisión de que nos íbamos a juntar nuevamente en un congreso del ASA, del estudios latinoamericanos, para seguir conversando. Es decir, lo hicimos en mayo del 2019 y ahí ya habíamos madurado un poco. Yo había investigado y me di cuenta de que existía este financiamiento del National Science Foundation de Estados Unidos, que era justamente para crear redes. Entonces postulamos a este financiamiento, que fue un proceso más o menos lento, pero finalmente lo aprobaron en agosto del 2021 y partimos hace algunos meses atrás, en enero del 22, y tenemos para trabajar 5 años. Tenemos un comité directivo que tiene 12 miembros y que cubren, o sea, busqué realmente y buscamos, porque trabajé en el proyecto con otras personas, tener personas de distintos ámbitos dentro de la historia de la ciencia. Entonces, hay personas que se dedican a la salud y la medicina, el medio ambiente, las ciencias biológicas, ciencias físicas, la historia de la tecnología, de las ciencias humanas,
Creo que no puse medicina acá, no, era la primera, sí. Y de las intersecciones de todo esto con categorías como raza, clase social, pueblo originario, género, ¿no? Entonces cubrir como tratar de tener una visión un poco a través de este comité directivo de lo que está pasando en distintos submundos de la historia de la ciencia. Estas son las personas que forman parte del comité directivo en este momento, y la idea es que también el comité se vaya rotando, digamos, van a salir e ingresar más distintas personas. Sí, hice un esfuerzo grande, no solamente de lograr la paridad de género en este equipo, pero también de balancearlo entre personas que trabajan en Estados Unidos y personas que trabajan en Latinoamérica. Y ahí pueden estar representados gráficamente eso. Tenemos personas que están trabajando en Chile, por cierto, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, y de hecho Elisa Sevilla, que está en la Universidad San Francisco de Quito, iba a presentar con nosotros hoy día, pero tuvo un problema de último minuto, así que no puede estar. Entonces, Ecuador y México y Brasil, ¿no? Lo que sí me llama un poco la atención cuando miro esta lista, y eso no fue una intención de esta lista, es que a pesar de los colores rojo y verde que están acá, en realidad las identidades de muchas de estas personas son bastante borrosas. Entonces tenemos varias personas que son latinoamericanos que trabajan dentro de Estados Unidos, como por ejemplo el caso mío o de Pablo Gómez, y yo diría que la mayoría, si no todas de las personas que están trabajando en Latinoamérica y que son parte de este comité directivo, son personas que estudiaron afuera. También buscamos en el comité directivo tener personas que trabajan sobre distintas épocas, colonial, siglo XIX, siglo XX, algunos trabajan en varias épocas distintas, no es mi caso, yo estoy 100% en el siglo XX. ¿Cuáles eran nuestras metas? Bueno, lo primero era no formar un grupo nuevo, sino que coordinar una serie de grupos que ya existen, ¿no? Y acá tengo una lista, yo creo, no sé si es parcial, si hay alguna institución acá que no, de la cual debería saber, que no está acá, por favor nos hacen saber, ¿no? Entonces, tratar de coordinar estos grupos de alguna forma, y no solamente grupos, pero una serie de iniciativas que son grupos de investigación, proyectos, como por ejemplo Elisa Sevilla es parte de un grupo que se llama LA Global, ¿no? Que está trabajando algunos temas afines, y grupos como esto que son como seminarios o grupos de estudio o este tipo de grupos, o grupos nacionales también dedicados a temas afines. Stefan Paul Valero, uno de los miembros de nuestro comité, por ejemplo, también tiene un grupo dedicado a la historia de la alimentación, ¿no? ¿Qué más queremos? ¿Cuáles son otras metas? Bueno, primero, y quizás lo que ha salido como una de las metas más importantes de las discusiones que hemos tenido en nuestro comité directivo, que han sido unas 3 reuniones en estos últimos meses, es tratar de encontrar formas de crear más diálogo entre lo que se está haciendo en Estados Unidos y Europa y lo que se está haciendo dentro de los países latinoamericanos y caribeños, ¿no? O sea, como fomentar esto, y hemos discutido bastante acerca, bueno, obviamente el tema del idioma, que es un tema absolutamente, también de cómo circulan las publicaciones, ¿no? Y también de los temas distintos que conforman intereses a veces diversos en distintos lugares. Una segunda meta del proyecto es formar estudiantes de posgrado con conocimientos de historia de la ciencia y historia latinoamericana, porque constatamos que
hay muchos programas de historia, hay pocos programas, digamos, de historia latinoamericana que puedan entrenar seriamente a los estudiantes en la historia de la ciencia. Y por otra parte, la mayoría de los programas de la historia de la ciencia tienen poca capacidad para formar estudiantes en la historia latinoamericana. Entonces, crear algunas instancias que ayuden a la formación de estudiantes de posgrado que sean especialistas en la historia de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe. Tercero, generar publicaciones que puedan visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Y que realmente tracen nuevas líneas de investigación y abran camino. Proyectar entonces nuevas direcciones, reorientando a través de esto también cómo se piensa en su totalidad el campo de la historia de la ciencia y su relación con otros tipos de saberes. Queremos, en un nivel más institucional, formar secciones o grupos o fortalecer secciones o grupos dentro de las organizaciones existentes, que sería, por ejemplo, la sección de salud y medicina del LASA, o crear un grupo dentro del History of Science Society o dentro de otras instituciones existentes, ¿no? Y por otra parte, al final de los 5 años de este proyecto, nos gustaría poder formar alguna organización formal que asegure la sustentabilidad y que digamos, la red no se desarme al final de un financiamiento. Y para eso, o sea, obviamente esto está muy en el futuro, pero pensamos que una forma es poder representar a distintos subespecialidades y subgrupos dentro del mundo de la historia de la ciencia latinoamericana. Bueno, ¿qué actividades queremos llevar a cabo para cumplir estas metas? Primera cosa, y es muy obvio, es crear un sitio web que pueda aunar mucha de la información que existe dispersa en varios lugares más distintas. Hacer más visibles las investigaciones, sobre todo hacer asequible a las personas que están en Latinoamérica las publicaciones que se crean fuera, aunque pensamos que en general las personas que están en Latinoamérica están al tanto, pero quizás es igualmente o más importante hacer visibles las investigaciones sobre y que están siendo hechas en Latinoamérica para las personas que están fuera de la región, ¿no? Por otra parte, hacer más visible y más efectiva la docencia, facilitar la comunicación académica entre diversas subespecialidades dentro de la historia de la CTS. Entonces, pensamos, por ejemplo, que hay cruces muy interesantes entre ciertas subespecialidades o submundos dentro de la historia de la ciencia que pueden dialogar más fructíferamente, como puede ser, por ejemplo, la historia de la salud y la historia del medio ambiente. O como hay muchos temas, incluso de los temas que ustedes han nombrado, ¿no? El tema de la tecnología con el tema de la medicina, que en general muchas veces están en organizaciones distintas, ¿no? Entonces parte de lo que nosotros podemos hacer es tratar de romper alguna de esas barreras. Bueno, un sitio web obviamente también puede juntar recursos, bibliografías, planes de estudios para cursos, programas, información sobre archivos, sobre conferencias, sobre proyectos, biografías de personas, ¿no? Un directorio académico y enlaces a los sitios web de otro tipo de organizaciones. Y a través de todo eso crear conexiones entre académicos que están a veces dispersos en distintas organizaciones. Segunda actividad sería una serie de talleres pedagógicos, 3 talleres pedagógicos, 2 de ellos serían presenciales y uno de ellos sería virtual. Los talleres presenciales estarían como adosados a conferencias académicas porque no tenemos financiamiento para pagar pasajes. Y estos talleres serían para docentes y para estudiantes de posgrado y su
meta principal sería ayudar a los docentes a incorporar personas que trabajan en o desde sobre Latinoamérica, pero también personas en Estados Unidos o en Europa que hacen cursos de la historia de la ciencia en general, ayudarles a encontrar y a incorporar materiales sobre Latinoamérica y el Caribe en sus cursos. Y esta era la parte de la presentación que iba a hacer mi colega Elisa, que no está, así que no sé, Miruna, si tú quieres hablar un poco más o ahondar un poco. Más bien, ¿por qué no presentar? Yo estaba pensando más bien que presentemos esto de los talleres y después la otra parte, que más bien me toca a mí en principio, ¿no? Lo que sigue, y después abrirlo porque creo que las dos cosas no están separadas, ¿no? Karen, ¿no? Ok, sigo entonces. Sí. Bueno, y parte de lo que podemos conversar cuando termine, porque nos interesa mucho también como saber un poco cuáles son los cursos que ustedes enseñan, cuáles son algunos de los retos o los desafíos que han encontrado en esos cursos, cómo un proyecto como el nuestro les puede ayudar. Y cuáles son algunos de los retos intelectuales o conceptuales que tenemos cuando hacemos cursos acerca de la historia de la ciencia, la historia de la tecnología o la historia de la medicina en Latinoamérica y el Caribe. O sea, queremos que nos cuenten un poco acerca de eso. Ya. Tercera actividad sería talleres para estudiantes de posgrado. Y acá hay dos actividades. Una sería la escuela doctoral de SOCITE, que se haría en el año, seguramente en junio o julio del 23, en Estados Unidos. La primera vez que se hace este congreso de estudios de la ciencia y la tecnología en Estados Unidos, ¿no? Siempre se ha hecho en Latinoamérica. Eso sí tiene una modalidad que cada año por medio hacen una conferencia como más clásica y después en los otros años hacen una escuela doctoral a donde los estudiantes del doctorado presentan sus trabajos y son comentados por especialistas en los temas. Entonces haríamos una versión de eso en Estados Unidos. Luego, el año siguiente, queremos hacer un taller intensivo para estudiantes del posgrado, en que presenten capítulos o artículos que han escrito y generemos un poco de discusión acerca de temas, y, haciendo lecturas acerca de la historia de la ciencia. Y acá también la idea es poder ayudar a estudiantes a tener una formación como más completa con especialistas. Y acá, para esto, bueno, para este taller en particular hay financiamiento, ¿no? Para 10 estudiantes, inclusive estudiantes que vienen de Latinoamérica. La escuela doctoral de SOCITE tiene tiene otro tipo de financiamiento. En general, ahí las universidades pagan los pasajes y nosotros sí pagaríamos la estadía de los estudiantes en Estados Unidos. Los estudiantes serían asignados un mentor y habrían actividades posteriores de desarrollo profesional. O sea, la idea es que se mantengan en contacto con nosotros y entre ellas. Y como parte de esto, también incluimos la posibilidad de un taller sobre destreza de comunicación con públicos no académicos. O sea, pensar en cómo influir en la opinión pública o pensar desde los museos, desde esa pedagogía en términos más amplios. Y ahora Dale. sí, entro yo, ¿no? Sí. Sí, y además bueno, de estos talleres pedagógicos y talleres con alumnos, ¿no? Tenemos pensados en los años 3 y 4, o sea, en unos 2 años, ¿no? Un par de reuniones académicas, ¿no? Como ven, son más bien para profesores universitarios, postdocs, estudiantes de posgrado. Pero aquí más bien nuestra pregunta, y es lo que queremos hablar con ustedes, así como Karen les estaba platicando antes, que nos interesa saber sobre qué temas quisieran esos
talleres pedagógicos, o sea, cómo llevarlos, qué preguntas hacernos. También aquí la idea es pensar en temas con ustedes, o sea, sobre cuáles serían más bien el tipo de preguntas que a ustedes les interesaría hacer, ¿no? Em, y en ese sentido, pensar no solamente la ciencia en América Latina, sino pensar cómo pensamos la ciencia en América Latina, ¿no? Cómo es diferente que estos campos estén situados en América Latina o en Estados Unidos, ¿no? Cuando estamos hablando de, o sea, ¿cuáles son las diferencias? Entonces yo tenía como propuesta, pero más bien nos interesa recibirlas de ustedes, ¿no? Para pensar eso, hay ciertas categorías que creemos nosotros en el grupo, ¿no? Que necesitan desempacarse, necesitan desarticularse, ¿no? Porque han sido el tipo de categorías y palabras claves de mucha importancia en las historias de las ciencias y la tecnología en América Latina y el Caribe, pero que al mismo tiempo muchas veces se dan por sentado o se naturalizan, ¿no? Entonces, no sabemos qué tanto les interesaría a ustedes este tipo de encuentros alrededor de esas categorías. Yo puedo pensar en algunas. Pueden ser recurso, ¿sí? Recurso natural puede ser una de estas categorías, ¿no? Puede ser raza, ¿no? Puede ser archivo. Estas son las cosas que a mí me gustan, ¿no? Por eso nos interesa saber qué dirían ustedes, ¿no? Patrimonio es otra que me gusta, ¿no? Bueno, nación, que ya saben que es así para todos quienes hemos trabajado en América Latina, sobre todo a partir del siglo XIX, bueno, la nación ha sido imposible romper, desarticular, es uno de estos también elefantes blancos, ¿no? También naturaleza, ambiente, ¿no? O sea, estos son algunos, más que pensar así en grande con una serie de keywords, si quieren, una serie de palabras claves o categorías o conceptos claves para ver cómo podemos, y no es que podemos tener en uno de estos encuentros más de una categoría, ¿no? O sea, podemos dividirnos de esa forma, pero realmente para empezar a entrarle desde diferentes lugares para empezar a desnaturalizar muchos de estos conceptos, ¿no? Que se usan y necesitamos historias mucho más densas, ¿no? Y perspectivas mucho más densas. A mí, escuchándolos, bueno, para empezar, me parecerían realmente muy interesantes sus proyectos. Es una pena que no nos conozcamos más, o sea, que no estemos más conectados, ¿no? Porque yo estoy en un proyecto, pues estoy en varios, ¿no? Pero en uno de ellos se llama Itinerante, que es un poco distinto, es más bien de presentar trabajos una vez al mes y que une investigadores en España y en México, sobre todo, alguna vez llegan de Sudamérica, ¿no? Pero todo eso para decirles que es una pena que no estemos más conectados y justo este proyecto lo que tiene, lo que es como la gran visión de Karen, es cómo conectar todos estos grupos que trabajamos por separado. Entonces, en vez de hablar de las historias o los estudios de la ciencia en México o en Ecuador, o cómo hablamos alrededor de estos temas que son comunes de alguna forma a América Latina, ¿no? ¿Y cuáles serían esos temas? ¿No? Esos que yo les puse sobre la mesa, bueno, son los míos, ¿no? Pero nos interesaría sobre todo escucharlos a ustedes y ver qué les gustaría, qué propondrían, ¿no? Para estas reuniones tanto pedagógicas como las reuniones académicas, ¿no? Y creo que con eso les daríamos más bien chance a ustedes de que entraran a la discusión. Gracias. Y pueden, por supuesto, gracias por las presentaciones. Podemos ahora comenzar abriendo la reflexión en el fondo, claro, ¿no? Porque estamos buscando puntos en común. Eso es. Y probablemente los tenemos un poco bien naturalizados algunos, como decía Miruna. No sé si alguien quiere comenzar. En Chile somos un poco tímidos, pero aunque no todos son chilenos que están acá. Pero bueno, no sé. Podemos empezar por leer los comentarios, porque sí hay muchos que se han puesto en chat. Sí, y después ¿no? Bárbara, que siempre la que empieza, saca la cara por este país. Y yo habla primero. Sí, break the ice. Claro. Mira, y así después todo el mundo se anima y pasa mejor, ¿no?
Pero quizás, antes, Bárbara, perdón, quizás hay un par de comentarios que salieron en el chat. Martín puso algunas cosas que tienen que ver principalmente con esta. Tal vez sería mejor si los comentáramos. Ya, empecemos mejor, hagámoslo de otra manera. Pues Bárbara habla y la persona que quiere comentar lo que puso en el chat, porque me encuentro latero estarlo leyendo. Perdón. Sí. Me corrijo. Bárbara. Ya. Bueno, mientras Carlos se pone de acuerdo consigo mismo, podemos entonces, bueno, yo los felicito por la iniciativa. Creo que uno de los diagnósticos que hacen es muy certero, que hay un montón de organizaciones, muchas asociaciones, y en el fondo eso es muy útil porque cada uno tiene su especialidad o su punto focal, su punto de contacto, pero el problema es que hoy día estamos multiplicados y dispersos, ¿no? Y creo que ese diagnóstico es bien asertivo y necesario hacer algo al respecto. Ahora, quizás me gustaría, no sé si Miruna o Karin, bueno, Lisa no está, pero a ver si alguna hicieran, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo priorizar esa articulación de las distintas asociaciones de la American Society on Environmental History, pero también está Solcha, pero también, o sea, estoy pensando en medio ambiente solo como un ejemplo, ¿no? Entonces, como, ¿qué prioridad darían ustedes a cómo articular estas miles o no miles, pero decenas de asociaciones y de grupos y etcétera, para poder como darle más la visibilidad que ustedes buscan, que quieren a esta red? No sé si se entiende mucho la pregunta, pero eso es como, creo que puede ser un gran aporte de esta red que están creando, y a la vez es uno de los mayores desafíos, que hoy día es con lo que peleamos, ¿no? Uno tiene que multiplicarse como para 150 conferencias, y cada una con grupos de estudios y así. No sé si quieras contestar tú, Karen. A mí la impresión que tengo en muchas de estas asociaciones, obviamente hay algunas excepciones, ¿no? Pero en muchas es una especie de, aquí hay un espacio para latinoamericanistas también, ¿no? Así como se hacen de pronto, aquí tienen su espacio, aquí hablan entre ustedes. Este sería realmente, yo lo veo distinto, o sea, partimos de acá, desde el grupo que tenemos, que esperamos que crezca, ¿no? Para ir juntando, ¿no? Articulando todas estas cosas que se están haciendo, ¿no? No es necesariamente para crear más trabajo para todos, sino ver lo que pasa si empezamos a hacerlo desde acá, no desde la historia de la ciencia o de los estudios de la ciencia, y aquí también hacen en América Latina estudios de la ciencia, porque a mí me pasa eso mucho. Entonces, ¿quién va a verme en HSS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es History of Science Society, ¿no? Pues algunos latinoamericanistas, ¿no? Bueno, no es que, lo que no me gusta es la marginalización dentro de todos estos grupos. Creo yo, es algo que estoy pensando en este momento, no lo hemos discutido Karen y yo, no sé si esté de acuerdo, pero desde mi perspectiva, ¿no? Quedamos marginalizados en un espacio, ¿no? En las universidades pasa lo mismo, sobre todo en las universidades en el extranjero, ¿no? O llegan a Global Studies, o si tienen más como tradición, como es UT, ¿no? Tienen, o Yale, tienen mucho más establecido el Centro de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Pero queda como marginalizado, ¿no? Aquí lo que a mí me gustaría ver es cómo crear un grupo que no esté, como vieron, no está solamente interesado en gente que trabaja en América Latina, sino expandirlo, pero jalar las cosas hacia nosotros. O sea, ¿qué se está haciendo en otros grupos y cómo hacemos para juntarlas y para ver, para darle visibilidad a todo lo que se está haciendo? Y sobre todo a mí lo que me interesa mucho es, o sea, no nosotros insertarnos en Ecosite o insertarnos en HSS o sino cómo nos metemos a nuestros grupos y a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Y la otra cosa que me interesa muchísimo es realmente, porque ahora con la virtualidad es por la primera vez que tiene sus virtudes y tiene sus desventajas. Yo estoy muy harta de ver a todo el mundo en cuadrito en la computadora, pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de vernos, ¿no? Y de ver quiénes son ustedes. O sea, realmente me da muchísimo gusto, como dije, tengo mucha curiosidad de todos sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Me parece que hay que aprovechar eso, ¿no? Aprovechar que hemos aprendido
que hay otro mundo allá. O sea, yo estoy mucho más familiarizada con el mundo mexicano, sé qué pasa en Estados Unidos, sé qué pasa en el mundo angloparlante, en Europa, pero no veo qué está pasando en Sudamérica, qué está pasando bueno, en su universidad, en sus universidades, en sus centros, en su grupo, y me parece muy interesante empezar a conocernos en un espacio mucho más amplio, en vez de aquí tienen sus cuartos para sus conferencias en un congreso mucho más enorme que trata de estudios de la ciencia. Pero bueno, no sé si Karen comparta esto conmigo, si haya dicho una burrada y lo estoy como descarrilando todo, no sé. Pero bueno, la idea es como conversar y estoy muy de acuerdo, y claro, y pasa mucho en estos distintos tipos de organizaciones, o a mí me pasa por el tipo de trabajo que hago, que es bien internacional. Entonces, claro, a veces incluyen, y como hay una latinoamericana, entonces ahora es global, ¿no? Y a veces eso está bueno, pero limita de otra parte también la discusión. Super, Karen, si quieres responderle antes de dar la palabra a otras personas. O sea, yo creo que lo que plantea, si entendí bien, Bárbara, es obviamente el nudo más complicado de todo esto, como que es un campo enorme, es súper disperso, no en un mal sentido, digamos, pero hay muchos subtemas, hay muchas... entonces, ¿cómo, digamos, cómo uno trata de alguna manera de que aunar todo eso y que tenga un impacto, ¿no? Que signifique algo, ¿no? Intelectualmente. Yo creo que es el gran desafío. Yo no sé si un poco utópico de mi parte, pero, o sea, me parece que el sitio web ahí tiene un papel que cumplir, en que el hacer el sitio web nos va a obligar a estar en contacto con distintos grupos y a realmente entender qué es lo que está pasando. Y no sé, mi esperanza es que a través de ese ejercicio también vayan saliendo ideas, ¿no? Es un proceso, yo creo que es un proceso. Es mi esperanza, digamos, que ese proceso nos ayude a llegar a eso. Siempre, no, como que en términos de las conferencias que teníamos planteado, una de las preguntas que nos hacíamos, como, ¿cómo tomamos una decisión de un tema para una conferencia que va a ser una conferencia chica mediana, ¿no? De unas 20 personas o algo así. Decidimos nosotros, digamos, como el comité directivo de esto, o hacemos un llamado amplio a las personas a ver qué hay dentro, qué se interesa. O sea, yo creo que son preguntas difíciles intelectualmente, y para operacionalizarlas también son difíciles. Pero en eso estamos, digamos, tanteando un poco, tratando de ver cuál es la mejor forma de lograr eso. Para mí siempre lo más interesante son los temas que están entre medio, ¿no? Entonces, que no están firmemente en la historia medioambiental, que no están firmemente en una geografía. O sea, yo siempre son esos los tipos de trabajos que me atraen a mí. Entonces, siempre estoy pensando en eso. Y una manera, por eso también yo creo que Miruna llegó a esta idea de los keywords, ¿no? De las palabras claves, porque es una manera de tratar de romper alguna de esas cosas, de hacer algo que tenga una lógica propia, pero que traiga herramientas de distintos lados. Y hay que decir también que, a pesar de que somos una red de historia de la ciencia, y centramos la historia, las personas que están en nuestra red, no todos están formados como historiadoras. De hecho, Miruna, su formación es en literatura, y tenemos otras personas que están formadas más bien en CTS y no en historia propia. Entonces también esa es como otra frontera, otra barrera que estamos como tanteando. Genial, gracias. Y sí, lo que sea empezar a difuminar esos límites, todo mi apoyo. Mercedes. Ok, Mercedes, sí. Preséntate, porque nosotros ya nos presentamos. Disculpen. Hola,
varias caras conocidas, un gusto. No pensaba, en fin, a lo mejor estoy diciendo tonteras y ya toda esa conversación pasó, pero creo que tal vez sería interesante una reunión donde los distintos grupos que hacen o que han respondido a esta iniciativa presenten brevemente qué hacen y qué son los temas que ahí están inquietando. Y tal vez desde ahí se puede construir esos temas de los cuales hablaba Miruna, ¿no? Porque hay como avances locales, parciales, y bueno, el conocimiento siempre es parcial, pero se va haciendo en el diálogo y en la conversación. Entonces pensaba que a lo mejor una manera para salir de una suerte de impasse de quién define las cosas es tal vez conocernos entre las personas y los grupos que se han sumado a esta iniciativa para saber quiénes somos, qué estamos haciendo, no sé. Es una idea de ese orden. Eso nomás, muchas gracias. Hola Miruna, qué gusto verte. Hola otra vez. Pues es justo lo que estamos haciendo, Mercedes, o sea, conociendo a diferentes grupos, o sea, porque estar aquí 300 personas en línea sería difícil, ¿no? Si juntamos, no sé, digamos, de toda América Latina, todos juntos y de Estados Unidos sería difícil. Entonces estamos tratando de conocer a diferentes grupos que tienen una trayectoria trabajando juntos, como ustedes entiendo que tienen, ¿no? Y de allá como tratar de generar, ¿no? Digo, esa es un poco la idea. Exactamente, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Mercedes. Es que en el grupo de este laboratorio hay personas que tienen otras iniciativas también, entonces, bueno, era solo, por eso les puse, yo soy parte de una iniciativa muy puntual en torno a modos de conocer sobre la materialidad y las prácticas del conocer, ¿no? Y, en fin, venimos actuando, Carlos es uno de los curadores de ese grupo, todo es bastante endogámico de todas formas, pero solo era eso. Y ahí hay una experiencia acumulada como hay en el laboratorio, de la cual surge una reflexión sobre por dónde se podría ir, y ustedes tienen otras ideas y así, ¿no? Eso nomás. Gracias. Ok, mira, Martín también quería hablar, tenía levantada la mano, virtual. Muchísimas gracias, Carlos. Primero, justo yo noté mi mensaje porque me tengo que ir en unos 15 minutos o menos, 10 ya, por lo cual no voy a poder casi escuchar toda la conversación, pero primero, me parece una iniciativa súper importante, como algunos yo soy más CTS que historiador, por más que trabajo con gente que hace historia. Ahora hace poco nos hemos encontrado por allá en dos mismos estudiantes que Bárbara es su codirectora, en un proyecto de historia de la ciencia, pero también yo en ese sentido, a pesar de que la historia de la ciencia es central, vengo más como del espacio CTS de la comunidad en Chile, como un poco más la Ceci o también Nelson, en cierta medida, como que aunque él también tiene múltiples identidades. Entonces, dos cosas. Me gustaría escuchar un poco del equipo de esta iniciativa, que me parece muy interesante, pero también, como se ha dicho, hay múltiples comunidades haciendo ya sus cosas y que están tratando de alinear para... creo que el objetivo que entiendo de la presentación es darle una centralidad a la historia de la ciencia latinoamericana en las conversaciones que están ocurriendo en distintas partes del mundo. No solo en Latinoamérica y no solo en Estados Unidos, y creo que es muy valioso. Es muy valioso pensar en la centralidad. Ha sido particularmente uno de los principales problemas que he hecho durante mi propia investigación acá en Arizona State. Y espero poder en el futuro poder conversar con Karina y con Miruna sobre iniciativas que tenemos acá. Pero desde el punto de vista chileno, me interesa mucho como escuchar y entender un poco las relaciones que están teniendo con específicas organizaciones, en particular con aquellas de CTS, porque por dos grupos de historia, este y otro más en la región, he escuchado de esta iniciativa, pero no por CTS.
Y ya que ese es como el espacio más activo, y han mencionado que quieren hacer una escuela SOCITE en Estados Unidos, y SOCITE tiene una historia bastante particular con Estados Unidos. Y la conferencia de Forest y SOCITE va a ser este año en diciembre en Puebla, México. Me encantaría saber eso, en particular si puedo ayudar a facilitar cosas ahí. Me ha tocado trabajar hace poco con Leandro y Luciano, que están organizando la conferencia en Puebla, y creo que poner esta centralidad en la historia de la ciencia latinoamericana y en las formas de conocer latinoamericanas en esta conferencia, que es mundial y latinoamericana a la vez, pero que tampoco está centrada en la historia, como lo es CHOT o lo son otros espacios de historia, sería muy fascinante. Fascinante no simplemente por la reivindicación intelectual que tiene la historia, sino también por cómo se sitúan las formas de conocer de la ciencia y tecnología actual, gracias a la existencia de la historia de la ciencia que gran parte de este grupo trabaja día a día. Entonces creo que poner eso en ese espacio sería bueno, y por eso me gustaría como escuchar un poco más con cómo están esas relaciones, cuán avanzadas van las conversaciones con esa escuela SOCITE 2023, y específicamente si tienen planes ya para SOCITE Forest de diciembre, o si aún no, y si puedo ayudar en algo ahí. Gracias. Le voy a pedir a Andrea si puede poner el póster de SOCITE nuestro póster en el chat. De hecho, con otros colegas que son parte del comité directivo de este grupo, propusimos una serie de paneles en la conferencia de Cholula de Forest SOCITE, que tomamos 3 temas que, como dije, a mí siempre me gusta estar como empujando un poco, delimitando la frontera y tratando de romperla un poco. Entonces propusimos uno que tiene que ver, un panel específicamente que tiene que ver con identidades afrodescendientes, indígenas y saberes, digamos, afrodescendientes e indígenas y su relación con las ciencias más formales. Segundo, uno que tiene que ver con la geografía en la historia de la ciencia, ¿no? Sobre todo la idea de circulación de ideas y entre norte y sur, sería el segundo. Y el tercero que propusimos era justamente acerca de la relación de la historia con los STS. Y hay que decir que justamente ese tercer panel es el que nos ha costado más encontrar a gente que enganche con ese tema. Y no sé si tú tienes alguna idea por qué puede hacer. O sea, desde mi perspectiva, yo creo que las personas que vienen de programas de historia de la ciencia tienen bastante diálogo con los CTS, ¿no? Los historiadores en general, los que yo conozco, son bastante reacios a la teoría y al STS. Por otra parte, otra pregunta sería, digamos, ¿cuáles son los usos que las personas de los STS están usando de la historia, digamos? ¿Cómo entienden ellos la historia? Pero de todas maneras, no sé si Andrea encontró el anuncio o lo va a poner ahí en el chat. Están todavía se pueden recibir propuestas, y yo creo que hay muchas personas, además como Miruna, y hay otras personas de nuestro grupo que van a presentar de todas maneras en otras iniciativas en Forest. Entonces, sí, y yo pienso que alguna reunión, digamos, alguna instancia voy a crear en esa reunión, además, para poder como vernos de cara a cara, por decir algo. Las discusiones era un acuerdo que yo tuve con la directiva anterior de SOCITE, hacer la escuela doctoral en Estados Unidos. No he vuelto, o sea, he hablado con la directiva actual, pero yo me he imaginado que por el tema de la conferencia que va a ser en noviembre, están bastante preocupados por eso y no se van a preocupar de lo otro, pero, o sea, está pendiente como otra conversación con ellos acerca de eso, pero el compromiso está. Perdón, ¿puedo agregar algo? Es que yo sí conozco el llamado que estaba mencionando Karin recién, porque Adam Warren me lo mandó hace un par de días. Pero ahí también es interesante para aportar en la misma discusión, ¿no? Tú decías, claro, historia y CTS en general no conversan mucho,
pero Martín lo sabe acá, en Chile puede que pase algo particular, pero habemos varios en que sí estamos en ese tránsito permanente, y en general nos preocupamos que en la reunión STS de Chile haya algo de historia para marcar una presencia ahí, y asimismo también como hay una preocupación, no algo organizado, sino más bien espontáneo, pero también de la participación en Forest. Entonces, por si sirve, digo, ¿no? que en el fondo ese tránsito de un lado a otro, acá lo hemos estado tratando, intentando, experimentando hace un rato, así que quizás les puede ser útil. Eso. Y también en nuestros trabajos, sí. Y los trabajos que hacemos también tienen una base muy fuerte en estudios de sociológicos, por ejemplo. Sí, igual trabajamos controversias y si pueden ver nuestras publicaciones, ahí queda un poquito claro eso. Yo puedo mandarla por el correo electrónico la convocatoria, porque lo podemos solo hacer, pasar ¿no? un pequeño... Carlos, Sí. solamente hacer un pequeño comentario porque tengo que escapar y quiero agradecer primero la respuesta, creo que es fantástico. Igual creo que, espero, Karim, poder conversar un poco contigo sobre las cosas que hemos hecho acá en Arizona State, aparte, creo que es una conversación que a pesar de que hay gente en la Universidad de Concepción con que trabajamos y todo, hay un trabajo acá distinto que puede también ayudar, que es menos historiador pero más CTS, por eso tampoco quiero traerlo para no descentrar la conversación en historia que está hoy. Y apoyar lo que dijo Bárbara. Creo que en Chile, este laboratorio que Carlos, Bárbara, Lolo y todos los que están acá han mantenido por ya 4 años, 5 años, 6 años, estoy un poco confundido, pero hace mucho tiempo, es un excelente ejemplo de esas comunidades, porque el grupo CTS en Chile es bien como espontáneo en cierta medida, pero ya va a cumplir 10 años, vamos a tener nuestra conferencia en Magallanes de enero próximo, pero este grupo de menos tiene 5 años y es de historia de la ciencia y tecnología y sociedad, tiene un nombre bastante inclusivo ahí, y es diálogos que son distintos, porque la conferencia CTS y los espacios CTS se reparten temáticamente, pero el grupo de historia tiene este laboratorio mensual que se encuentran constantemente y que tienen ritmos distintos, y aunque tienen responden a como disciplinas o ritmos de disciplinares distintos, se encuentran constantemente. Yo creo que en eso sí te pasa mucho eso. Tuve el placer de poder coordinar parte de la conferencia SOCITO 2018 y espero poder conversar con Karin y con Miruna para ver si, aparte de los paneles, que me parece fantástico que tengan 3 paneles, puede haber algo específico. En SOCITO 2018 hubo un evento específico para la ALIX, que era una red específica en economía de la innovación. Y ese panel fue organizado con ellos para darles visibilidad, y eso llevó a que el SOCITE 2020 en Uruguay fuera un SOCITE LALIX. Entonces, si se pueden haber otras redes más específicas que estas otras organizaciones de historia pueden entrar en conversación con SOCITE o con Forest, o traer esto no simplemente desde los paneles y de la investigación, sino también desde este como alineamiento institucional, espero poder tener conversaciones en los próximos días por correo para facilitar eso, para que en diciembre no simplemente estén los maravillosos paneles y lleguen los latinoamericanistas o la gente que le interesa la historia, sino que también mucha más gente sepa de esta iniciativa y pueda involucrarse en los distintos procesos que tienen planeados para los próximos años. Y luego de eso, perdonen que me tenga que desconectar, que tengo que saltar a otra reunión en un minuto. Adiós. Adiós, Martín. Pues no sé, nada más para contarles que en México también la historia no está nada peleada con CTS. De hecho, los programas son en estudios de la ciencia y la tecnología, no y estudios históricos, sociales, materiales, filosóficos, o sea, estamos todos en un mismo departamento. Entonces también aquí los hacemos muy, muy combinados, ¿no? Entonces a mí me parece muy padre vernos así. Perdón por el mexicanismo, yo no soy mexicana, pero lo de padre se me pegó, ¿no? Pero me encanta la idea de conocernos así para ver y comparar, ¿no? Y ver que en realidad hay mucho más en común, ¿no? De lo que pensáramos. Nelson. Ay, sí, gracias. Gracias por todo, digamos, por la convocatoria, por la presentación, por la idea, por el esfuerzo de largo aliento también que yo voy a manifestar algunas inquietudes con preguntas, ¿no? Que no representan a nadie, sino más bien justamente mis propias motivaciones para estar en estos procesos. Partiré, digamos, por una cuestión que creo que es relevante, que es el reconocimiento de larga data de estos intentos, ¿no? O sea,
es más de un siglo. O sea, pensando en Aldo Mieli, que se intenta justamente sostener, aparecer o tener algún tipo de red o de punto de encuentro, comunicaciones, correspondencia, digamos, entre investigadores, etc. Y aquí creo que hay una cuestión que tiene un lugar también en torno a esta misma pregunta, ¿no? Que es la pregunta en la Division for History of Science and Technology, ¿no? En la Division, al principio, a finales de los 70, también se encontraban latinoamericanos en los encuentros mundiales, y la reflexión ahí era por qué no había un espacio de encuentro de la América morena, digamos, para efectos de historia de la ciencia y la tecnología. Entonces, Revista Kipu, digamos, es una parte de esa historia, como se quiera, con todas las controversias que tenga, digamos, con los dolores que haya provocado, etcétera, que son parte también de la configuración de comunidades científicas. Y su aparición y desaparición tiene un lugar. Y a propósito de esto mismo, ¿no? Que ustedes planteaban esta lista bastante exhaustiva de organizaciones, alguien en el chat hacía el alcance de que el consortium tiene un grupo, digamos, de historia de la ciencia Latinoamérica, ¿no? Que parece ser que no estaba en la lista. Y esto, que es lo mismo que apuntaba Bárbara, que es la fragmentación con la que nos movilizamos, diría que es lo que me da paso a otra inquietud, ¿no? Que es la convocatoria también se puede percibir, ¿no? Como de un estudio de caso, ¿no? El estudio de caso continental, ¿no? Que no digo que sea esto, sino que es una perspectiva posible. Y en ello, efectivamente, tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que está pasando con los colegas y las colegas que pueden estar centrados en Chile, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, tal vez conocemos un poquito más, pero no así en Bolivia, no en Perú, no en Paraguay, etc. Y ahí la cuestión del nacionalismo metodológico es un tópico, digamos, o sea, un asunto en el que se, se puede tomar posición. Entonces, con todo eso, no es el todo de lo que quería contar, pero creo que este tercer elemento que voy a decir es el más relevante en una conversación de este tipo, y tiene que ver con el poder abrir puertas, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Uno es que una de las experiencias importantes de intercambio es la que ocurre en congresos, seminarios, talleres, etcétera, etcétera. Y esto está habitualmente bloqueado, digamos, o tiene barreras importantes en términos de costos, ¿no? Que la cuestión online, digamos, le ha puesto otras características, pero sigue habiendo ahí una barrera que creo que es importante establecerla, especialmente pensando en la gente que está en formación, ¿no? Y de qué manera es posible allí tener o contar con alguna lógica, ¿no? de apoyo a eh, eh, investigadores, investigadoras en formación que puedan participar en estas instancias. Y por otro lado, ¿no? Esto yo lo he vivido recientemente con la Asociación de Historia Económica de Chile, que consiguieron acceso a una cierta base de datos de periódicos, ¿no? Del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Y que bajo la condición de estar al día con tus cuotas te permitían acceder a esta base de datos por un año. Y me ha parecido, digamos, sacándole bastante provecho a esta base de datos, una herramienta muy concreta, digamos, que genera también espíritu de comunidad, que significa que uno pertenece a una asociación que está gestionando
herramientas con las cuales uno puede trabajar. Junto con eso, uno puede pensar en el tema de bases de datos, acceder a EBSCO, que para muchos investigadores e investigadores está bloqueado, inaccesible, y hay que estar recurriendo permanentemente a proyectos del tipo bibliotecas abiertas o algún tipo de hackeo de información de las grandes editoriales. Por ahí lo dejo. Tengo más cosas que plantear, pero no vale la pena ahora mismo, tal vez en próximas conversaciones, asumiendo desde ya, digamos, de que vamos a tener muchas conversaciones en el tiempo. Me quedo a disposición para eso también. Gracias por la escucha. No sé si entendí completamente, pero déjame intentar tomar algunos hilos. Sustentabilidad, o sea, ¿cómo logramos que esto no sea solamente un chispazo, ¿no? Yo creo que una manera de contestar eso es decir que, o sea, está planteado desde un comienzo, ¿no? Como que para nosotros, para mí por lo menos tengo súper claro de que hay algunas intervenciones puntuales que uno puede hacer, pero también que tenemos que pensar, digamos, en un modelo como que sea sustentable y que cumpla las funciones que entendemos que existan, que también van a cambiar, ¿no? Eso, por una parte. ¿Puedo interrumpirte Sí. un momento? Es que también creo que es una alternativa que nos libera muchísimo pensar que no. También quiero decir eso, es decir, si existió el trabajo de Aldo Miel y si existió Revista Quipu y se extinguieron, pues bueno, a lo mejor esto también es una iniciativa que tiene inicio y fin. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nelson. Las cosas empiezan y acaban. Y eso no quiere decir que no hayan tenido una gran importancia mientras estuvieron y que tuvieron sus usos, ¿no? O sea, esperemos que esto no acabe tan pronto, no es la idea, pero en este momento lo que notamos es un diagnóstico de una necesidad y ojalá a través de juntar un grupo, unas redes de esta forma, podemos justamente hacernos cargo de esas necesidades, ¿no? En este momento. Pero Quipu, el hecho que haya acabado no la hace menos importante, ¿no? Como tampoco la Academia Francesa en el siglo XVIII, o sea, digo, todo empieza y acaba, ¿no? A fin de cuentas. Pero sí, tratemos, en este momento lo estamos empezando, entonces la idea es hacerlo funcionar durante un buen tiempo, ¿no? Y que tenga un impacto. Por otra parte, a ver, hay dinero dentro del proyecto para pagar pasajes. Hay algo, no, o sea, al final la cantidad de dinero no es mucho. Yo pienso también que eso se puede complementar a través de fondos a los cuales ustedes pueden acceder y que ya están disponibles. Por ejemplo, en el History of Science Society, miren, ahora estaba mirando la convocatoria, hay dinero para personas que de otra forma no pueden pagar sus pasajes. Pero sobre todo para los estudiantes y para los talleres de los estudiantes hay como algo de dinero ahí. Y hay que decir que hay una limitación del gobierno de Estados Unidos, después les puedo contar una anécdota, que es que yo puedo pagar pasajes para que las personas vayan a Estados Unidos o para que las personas vayan desde Estados Unidos a otra parte, pero no puedo pagar pasajes dentro de Latinoamérica o de Latinoamérica a otra parte del mundo. Esa es una limitación del financiamiento. Ahora, eso se podría complementar a través de fondos a los cuales ustedes en Chile y en otros países tienen acceso, ¿no? Que son de movilidad y que son de las agencias de cooperación, que es un tema que podemos conversar, ¿no? O sea, obviamente estamos en un momento económicamente un poco difícil, pero existen esos tipos de financiamiento. Hemos empezado, o sea, yo creo que cuando llegue un momento de hacer una publicación, yo creo que vamos a tener que tener una discusión acerca de los modos de acceso a las publicaciones, ¿no? Porque obviamente hay temas de acceso a los conocimientos y hay una disparidad muy grande
entre, digamos, por ejemplo, la revista académica en Latinoamérica, las cuales en su gran mayoría son de acceso libre, y las que están en Estados Unidos y en Europa que no lo son. Es un tema, hay que decir sí que hay varias iniciativas, por lo menos yo sé en los países europeos y en Estados Unidos, de empezar a cambiar eso. No sé cuán rápido va a ser, pero la discusión está planteada. Y no sé, entre medio a lo mejor había algún otro tema que no capté. Muy bien, no sé si alguien más tiene que quiere alguna opinión desde su experiencia. Yo no quería meterme a O cuéntenos discutirlo, un poco qué tipo de cursos enseñan relacionados a estos temas. Sí, eso también podría ser una buena idea. Cursos o reuniones, ¿no? También eso sería interesante saber, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? ¿En dónde participarían? ¿Qué les gustaría? Yo no puedo contarles como qué cursos hemos hecho, pero sí vamos a hacer un experimento que no sé si va a resultar o no. Yo dirijo el magíster en historia en la universidad donde trabajo, entonces vamos a hacer un curso conjunto de un curso de historia de la ciencia entre el magíster de historia y el magíster de ciencia, tecnología y sociedad, del magíster de STS. No tengo ni idea qué es lo que va a salir de ahí, les cuento después, pero estamos planeando el experimento. Interesante. ¿Felipe? Bueno, en mi caso, dos experiencias específicas. Una académica, que fue como de alumno en un curso que era más bien como de metodología digital, como un poco cuestionando y preguntarme cómo buscamos las fuentes, cómo buscamos metodologías, como desentrañar un poco el proceso de investigación desde las preguntas, desde cómo hacemos las búsquedas en los buscadores web, las keywords. Y otro tipo de cursos que también son muy interesantes que estoy tomando mucho son mentorías, desarrollo profesional, sobre todo habilidades ya sea de comunicación, habilidades ya sea tipo administración, gestión, o también tomar talleres específicos, por ejemplo, en términos de repensar el valor ético de los materiales con que trabajamos, el tema también de cursos que ayuden a visibilizar y dar mejores y nuevos tipos de acceso. Acá también, sobre todo el tema de las publicaciones, se está hablando mucho del open access, ya hace rato, pero claro, eso también tiene sus costos, porque también el open access y financiar ese tipo de modelos también tiene que tener cierta sostenibilidad. Y bueno, eso también, las mentorías sobre todo son instancias como un poco escapándonos de la idea también de ir presentando trabajo y también intercambiando reflexiones, también cómo vamos sintiendo, cómo vamos experimentando también la investigación y las formas de conocer, porque también hay un lado humano también, hay referencias, digamos que hay referentes, y eso también, siendo yo todavía información, para mí igual me resulta muy importante también saber esa experiencia humana detrás de la investigación o la docencia o de otras experiencias. Entonces también ahí, combinando eso, siento que se podría hacer algo bien interesante con respecto a repensar también el valor mismo de historiar, ¿no? No solamente como una historia de la ciencia, sino que la historia como una misma habilidad y metodología de interpretación contemporánea. Sí, de hecho yo había pensado en un flash que tuve por ahí, que se podría pensar también como el tema de la narrativa o de la forma de exposición en la historia de la ciencia, ¿no? Es un tema como transversal. A mí también me parece súper interesante eso, o sea, dónde me posiciono. Del valor ético me parece sumamente interesante, y cómo mi propia intervención interviene, o sea, cómo intervengo
al decir algo, ¿no? ¿Cómo narro y por qué? Entonces eso de las narrativas, o sea, digo, porque es algo transversal y de allá te puedes conectar con eso, es interesante. También lo de la gestión, lo que estás diciendo, o sea, yo lo que he hecho en los últimos años, de hecho, son muchos guiones curatoriales que por falta de dinero y otras cosas no llegan a verse como exposiciones, pero guiones he hecho muchos, ¿no? Y me he dado cuenta que trabajar a través del guión también ha sido una forma muy interesante de trabajar. O sea, me ha obligado a hacer las cosas diferentes, ¿no? De ver cómo junto y por qué junto las cosas que estoy juntando, ¿no? En un espacio, ¿no? Entonces, todo eso me parece muy interesante, ¿no? Lo de gestión, de curar, ¿no? El valor ético, metodologías, todo eso lo estoy apuntando. Gracias, Felipe, es una son súper sugerencias, ¿no? Diego también tenía la mano levantada. Junto con Algo muy Bárbara. breve. Dentro del contexto del aniversario de mi universidad, que cumplió 100 años, caí en una situación de... me propusieron esta idea de los archivos de las primeras fichas psiquiátricas. Ningún médico ni nadie iba a estudiarla, me dijeron. Así que... y postulamos un fondo, etc. Y lo trascendental dentro del pensamiento, se podría decir, que me interesa mucho siempre, es cómo se forja una facultad, un estudio de pensamiento psiquiátrico con austriacos, con alemanes. La universidad se formó así, yo creo que muchas universidades chilenas y latinoamericanas, pero pasando un punto ellos se dan cuenta en que en realidad lo que han hecho estos últimos 20, 30 años, ya no hay un molde europeo que les someta, entre comillas, o que los practiquen, porque los maestros se murieron. Entonces, en ese sentido era súper interesante ver eso. Eso todos también veremos, porque la postulación al final fue buena, pero no quedamos en los proyectos seleccionados. Entonces estoy ahí pensando cómo hacerlo. Pero es súper interesante aquello también. Y era como el psiquiatra, no, gente muy mayor, entonces como que nos entusiasmaba hacerlo porque eran los primeros que habían hecho las primeras fichas. Entonces decía, no, estas fichas, las de esos viejos, eran como poéticas, no como las de ahora que son de fármaco solamente así como más mecánica. Entonces, y me di cuenta, yo pensaba que además yo me dedico a historia americana colonial, entonces no es que yo pensaba que ella, es decir, con mi ignorancia yo pensaba que estaba hecho o que habían avanzado en eso. Y hay mucho por hacer, y en ese sentido, por eso vine, porque creo que hay que trabajar mucho en esa dirección de ver ese tránsito también de pensamiento en donde, por lo menos la universidad donde yo estoy, ahora cumplió ya 102 años, pero ya esa plataforma inicial de emigrantes europeos que forman la ciencia, sea psiquiátrica, lo que sea, pero yo me dedico un poquito, me interesa el tema de salud, pasado un punto, cambia eso. Es decir, ya los chilenos se toman las batutas y empiezan a educar y a formar gente. Interesante, también se cruza con tema educativo, pienso, al parecer. Pero estoy pensando en vuelta, solamente quiero que sepan que estoy más bueno en esa vertiente, además de otras cosas, pero esto es lo que me ha parecido urgente, perdón, los niños, el día viene los niños, es como... Me pareció urgente por un tema también cercano de mi familia, etcétera. Mi señora terapeuta, etcétera. Entonces, caí en eso accidentalmente, pero me interesa mucho tratar de concretar ese proyecto. Okay. Bueno, muchos hemos caído accidentalmente en nuestros temas de investigación, debo decirlo, ahora que tú lo mencionas. Yo quería decir antes una cosa, no sé si hay hartas manos levantadas, pero solamente agregar un par de cosas, de que a propósito de esto, del lugar desde donde uno trabaja, desde donde uno estudia, en fin, investiga, qué interesante que esta primera discusión empezó con el lugar institucional de los grandes consorcios, ¿no es cierto? Y ese papel,
visión un poco de esa marginalización, así, ahí tienen su espacio, organícense, y la gran ciencia la hacemos acá entre los que debiéramos trabajarla, digamos, que son algunos países, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en fin. Pero también eso se puede sentir dentro de nuestras propias instituciones, porque nosotros, yo ahora voy a hablar por la Universidad de Chile, pero no sé si otros colegas acá lo verán igual. Está organizado las cátedras en base a grandes periodos cronológicos y grandes periodos espaciales. O sea, yo hago historia de América del siglo XIX, por ejemplo, y con América se piensa más bien en Hispanoamérica, o incluso muy poco de Brasil. Yo hago todo esfuerzo para que no sea así, pero ocurre, y cuando nuestros estudiantes extranjeros se inscriben conmigo, creen que va a ser la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, porque es historia de América, bien divertido esto. Lo que es más dominante en el área de las subespecialidades es la historia política, por supuesto, ¿no es cierto?, la historia social, pero cuando uno se traslada al espacio hispanoamericano o de la historia latinoamericana, por ejemplo, como lo veo yo en Alemania, en otras partes de Europa, también aparece eso, ¿no? Cuando se habla de la historia de América Latina, es la historia bueno, los típicos temas, si uno viene de Chile, entonces como que creen que uno debiera trabajar temas como la dictadura militar, temas de memoria, temas como que ahí hay una vinculación, que son temas extraordinariamente importantes, digo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué trabajas tú? Yo trabajo sobre instrumentos de precisión astronómica. Es decir, te quedas mirando y dices, ¿estás seguro que tú trabajas sobre Chile? Una cosa así, ¿no? Entonces, esa localización que uno eventualmente configura como una marginalización, también le da una identidad, de alguna manera. Entonces, este gran proyecto que se está armando acá, y lo que estamos haciendo también en el Laboratorio de Historia de la Ciencia, es en ese espacio intersticial que habla Karen, ¿no es cierto?, un poco rebelde de ser una cosa pero querer ser otra, o digamos, que como latinoamericanos lo tenemos claro, ¿no es cierto?, somos de origen europeo, no queremos ser europeos, pero a veces sí nos gustaría, y tenemos nuestra vinculación directa con el mundo indígena, ¿no? Y hay toda una cosa complicada acá, y en Chile aún más. Entonces creo que es importante mirar del lugar de donde uno habla, porque traspasa, es bien transversal esto. Tiene que ver con las cátedras que nosotros hacemos en nuestras universidades, tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos cuando hacemos el doctorado, que en caso mío fue en Alemania, en el extranjero, y la expectativa que tiene que nosotros hagamos algo que tiene que ver con América Latina, digamos. Y yo fui una persona criada en el ámbito de los estudios latinoamericanos. Mis profesores acá en Chile hablaron mucho de la identidad latinoamericana, entonces yo todo lo que quería hacer como buen joven, digamos, y eso lo he mantenido a pesar de que estoy viejo, rebelde, digamos, es todo lo contrario. Yo quería olvidarme de América Latina. Cuando llegué a Alemania, lo único que quería era hacer un trabajo que, aunque tocase América Latina, fuera más sobre Alemania, por ejemplo. Entonces, fue bien difícil escribir una tesis doctoral sobre Alemania no siendo alemán, ni siquiera teniendo la lengua de origen, digamos, sino que haberlo aprendido después. Y por eso lo hice comparativo, digamos. Entonces, cuando aparecen estas redes latinoamericanas, yo digo, claro, lo primero que yo quiero evitar es justamente esta marginalización, ¿no? Que nos den este espacio, esta piececita. Y sobre todo en el caso de la historia de la ciencia, porque es imposible, lo que hacemos historia de la astronomía y otra, digamos, que trabajan aquí con de hace mucho tiempo y con un trabajo extraordinario, ¿no es cierto?, como los que están acá, y otros, ¿no es cierto?, y otras, sobre objetos digamos, de los museos, en fin, sabemos que es totalmente imposible el desarrollo del conocimiento sin que estén conectadas a las redes, ¿no? La red de observación astronómica lo sabemos muy bien, con los pasos de los planetas interiores, en fin, tiene que haber una conexión, en fin. Entonces, si la ciencia es un fenómeno que necesita esta interconexión global, que nosotros nos separemos y nos den nuestro pequeño espacio en la historia de cierto grupo, ¿no es cierto?, evidentemente resulta compleja. Entonces, para resumir, lo que quiero decir es que esto es transversal, lo que estamos discutiendo acá. Esta localización nos complica en nuestras propias universidades, que a todo esto dedicarse a la historia de la ciencia con una especie de exotismo en la universidad donde yo trabajo, como que soy el profesor exótico que siempre tiene pocos alumnos, tiene que pelear por tener 3 o 4 alumnos mínimo para hacer el seminario. Y lo otro es de historia del tiempo presente, en fin, otros temas, digamos, que son que se perciben como más importantes, claro, se llenan. Entonces, muchas veces los que no logran entrar a esos temas terminan siendo alumnos míos, y después se convence que puede ser interesante también otro tipo de visión historiográfica, o de subdisciplina. Entonces, que eso quería decir, ¿no?, que es un poquito transversal, que aparece, no sé si lo verán así mis colegas también acá, ¿no? Perdón que me alargué. Entonces, había levantado la mano María José, que no ha hablado todavía, antes de dar la palabra a las otras personas. ¿Sí?
Ya, gracias, Carlos. Tomando un poco tu último tema, quizás como al caracterizar lo que es la educación universitaria de lo que es historia de la ciencia y la tecnología, acá no hay programas especializados, o sea, hay profesores que trabajamos estos temas y por eso nos agrupamos un poco fuera de las instituciones. Yo creo que lo que se ha formado es en ciencia y tecnología, ¿no? Pero en historia de la medicina, de la ciencia, no hay. Entonces, y efectivamente, como dice Carlos, que Carlos está en una universidad grande, ¿no? Son muy pocos los estudiantes que en una primera instancia se acercan y se sienten atraídos por estos temas, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Entonces, somos una comunidad como bien híbrida y que nos reunimos como bajo el paraguas de lo científico, pero con intereses sumamente diversos. Bueno, pero yo en realidad lo que quería comentar era que a mí me interesaría, ¿no? Que además de felicitarlas, ¿no? Que esta iniciativa también apoyara en lo que tiene que ver con el acceso a las fuentes, ¿no? En términos de agrupar, de conectar, porque creo que desde ahí también podemos lograr algo que nos interesa, que es generar diálogos regionales, pero a nivel de las investigaciones, no este diálogo Europa-Chile, Europa-Argentina, sino que cómo estos procesos que se están viviendo localmente impactan en los otros territorios, en los vecinos, cómo nuestros, mis médicos, ¿no? Las personas que uno trabaja, los artefactos que uno estudia, circularon también en esos espacios. Entonces creo que ahí sería interesante, creo que las fuentes nos podrían ayudar también a conectarnos un poco más en ese nivel. Eso. No sé si quiere Miruna o Karin responder o comentar, o pasamos a Cecilia, que también había levantado, ¿no? Bueno, nada más decir que no podría estar más de acuerdo contigo. Perdón, aquí también hay ruido porque hay niños que llegan. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y además siempre estamos forzados a ir a Estados Unidos, muchos de nosotros, porque muchos de las fuentes están en Estados Unidos. O sea, en el caso de los archivos mexicanos es clarísimo, ¿no? Quién está en UT, bueno, o Berkeley, o todos el Smithsonian, donde sea, ¿no? Entonces sí, me parece muy, muy importante eso. Creo que muchos de estos archivos y bibliotecas también han tenido la iniciativa de digitalizar, ¿no? O sea, cada vez más. Pero para que no sea siempre un diálogo entre dos. O sea, en el caso de México es clarísimo, siempre México, Estados Unidos, México. O sea, sería mucho más interesante ver cómo fluyen estas cosas en otros ámbitos, en otros espacios, cómo podemos empezar a usar justamente estas fuentes de un lado al otro sin siempre triangular o pasar por Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre he pensado que en Estados Unidos estudian a toda América Latina y en América Latina solamente estudian los países en donde están. Eso es algo que me queda clarísimo, ¿no? Tú puedes estar en una universidad en Estados Unidos y estudias Southeast Asia y bueno, y Chile y Argentina y Bolivia, ¿no? En Bolivia estudias Bolivia. Y eso tiene que ver con fuentes y con las asimetrías de recursos, como han dicho algunos, y no podría estar más de acuerdo contigo. Tiene que ver con la localización, ¿no? O sea, el lugar de donde nos sitúan, pero también con los recursos, no solamente un tema teórico, o qué sé yo. Súper. Oye, Cecilia, ¿sí? Voy a ver si me da el internet con imagen, porque tuve un problema. Bueno, yo me sumo a lo que dijo Carlos, y también después lo tomó María José, que en historia de la ciencia y la tecnología es una historia global al final, porque hay un intercambio, hay circulación de personas, no puedes entender, yo creo, el problema, por lo menos en el siglo XX, que es lo que yo hago. Yo hago clases en ingeniería y doy charlas en farmacia por los temas médicos, entonces en esas escuelas pasa que lo que a mí me interesa, es que esos vacíos de investigación en historia de la ciencia y la tecnología se llenan con mitos y leyendas que yo conozco por los lugares estos donde trabajo. Y esos mitos y leyendas creo yo que nos limitan como sociedad. Por ejemplo, leyendas sobre que todo nuestro problema de la división de los técnicos y los profesionales, esto fue una discusión que hubo ayer mismo, es porque Domeyko, que vino, o sea, unas simplificaciones muy grandes respecto a cómo hemos aprendido, cómo hemos generado capacidades,
y también que no verlo en una relación con el resto del mundo. En una investigación que estamos haciendo con Felipe Martínez, por ejemplo, aparecen inevitablemente las farmacéuticas internacionales. Bueno, entonces, conclusión. Yo no creo que pueda ser algo aislado, creo que es una historia global porque, no sé, porque aparecen esos otros actores, y esa debería ser la forma de insertarnos en esos grupos. Y segundo, mi interés particular tiene que ver tal vez un poco con lo que dijo Felipe o que se habló delante de cómo lo que nosotros narramos influye, porque resulta que estos mitos y leyendas que existen hoy en el vacío que deja estudios historiográficos, tienen que ver con identidades profesionales y con la toma de decisiones, incluso en ciencia y tecnología, basados en esas historias. Entonces hay que entrar a esa conversación, yo creo, con elementos nuevos que vengan de esta reflexión de mirar el pasado desde la perspectiva de la historia. Yo creo que está haciendo mucha falta. Así que felicitaciones por la red y espero que prospere. Si quieren darle la palabra a Mercedes o agregar algo más, ¿alguien? Yo estaba pidiendo la palabra, Carlos. Ah, perdón, Bárbara. He hablado mucho, así que voy a ser muy breve. Solo que para retomar la pregunta que hacía Karin hace un rato atrás y que tiene que ver con lo que decía Cecilia, yo me acabo de acordar que sí, una vez hice un curso de historia de la ciencia, pero que no era para historiadores, sino que era para ingenieros, y ahí salen cosas muy interesantes y se pueden motivar intereses en la historia en distintos grupos. Ahí si interesa después me cuentan y les puedo detallar más cómo era ese curso. Y lo otro a propósito de lo que decía Felipe, otra instancia que no es precisamente un curso, pero que tiene Forest y que funciona, o mi experiencia es muy buena, es el Mentorship Program que tienen. Y que, claro, ahí siempre uno está como a la suerte de quién le toca. Yo he estado como mentor en ya varias oportunidades, me han tocado estudiantes fantásticos y que seguimos en contacto. No tanto como un curso propiamente tal, tampoco es yo soy advisor de profesor guía de estas personas ni nada, pero es una instancia bien rica, sobre todo cuando se hace de líneas cruzadas, es decir, como yo soy historiadora y trabajo en ciencia, y el Forest no es que esté lleno de historiadores, entonces estudiantes que tenían trabajos con alguna patita en historia, los mandaban como mentees y ahí a hablar conmigo. Y quizás por ahí ese modelo puede funcionar, también si les interesa en otro minuto les cuento más pero es bien satisfactorio, tanto para mí y como por lo que me han dicho al menos, no creo que mientan, los estudiantes que en algún momento han estado en contacto. Eso. Y veo a Felipe ahí a sentir también. Eso nomás. Antes, también quiero mencionar, que bueno que lo dijeran Cecilia y también con la última intervención, ¿no es cierto? Porque nosotros también trabajamos en otras áreas que no son de ciencias, de humanidades. Por ejemplo, yo hago clases en la Facultad de Ciencias. Hay gente que estudia física, matemática y va a ser maestro, como dicen en México, va a ser profesor de colegio secundario. Y también he trabajado, pero ahora no lo he hecho, pero por la pandemia lo traté de evitar, pero he trabajado, digamos, en la Facultad de Ingeniería. Y tenemos un proyecto en este momento con una parte de la escuela de la Facultad de Ingeniería, que es el Centro de Energía, con un proyecto que tenemos con el Instituto Max Planck, Historia de la Ciencia, para hacer conversaciones, digamos. Entonces, nosotros hemos estado haciendo también este tema, digamos, que significa que en el momento en que nosotros podamos hacer una vinculación a nivel de estudiantes, por ejemplo, una suerte de internacionalización en casa, por ejemplo, de forma online, también podríamos incluir este tipo de estudiantes, porque hay un interés muy grande de las personas de ciencias, en este caso de la Facultad de Ciencias, digo yo, o de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas acá en la Universidad de Chile, por conocer estos temas también. Y qué bueno que la formación no sea solamente para hablarles de la historia latinoamericana a quienes no lo conocen, que son de humanidades, sino también para aquellos que les interesa la historia y que van a ser científicos o científicas o ingeniera o ingeniero, digamos. Entonces también podría ser algo importante. Ya no quiero seguir hablando. Mercedes, después Álvaro y Elena. Gracias.
quería hablar 3 cosas, tal vez un poco largas, pero vamos a ver de ser bien sintética. Primero, yo soy de Flaxo, Ecuador. Elisa fue mi alumna, de la cual me siento muy orgullosa y creo que ella también se siente contenta. Yo estoy metida en un coloquio que como profesora emérita tenemos el chance de hacer sobre modos de conocer, que antes se llamó materialidad y prácticas del conocer, que quiero explicar un poco de dónde surgió esta iniciativa, de un interés de pensar las relaciones entre historia y antropología inicialmente, ¿no? Y a raíz de eso se han hecho encuentros sobre temas de objetos, sobre públicos, sobre disciplinas, sobre fronteras disciplinarias y geográficas y sobre materialidad misma. Tuvimos el gusto de tener con nosotros a Tim Ingold en una conferencia que fue bastante apoteósica, que tuvo 80 personas, en fin. Eso sigue, continúa. Carlos, por un lado, y Mark Turner son curadores de esta iniciativa. En fin, ahí hay estudiantes ahora mucho más activos, metidos, estudiantes nuestros y de otros lados, de Europa, sobre todo tuvimos respuesta. Porque estamos haciendo llamadas y buscamos gente bastante aleatoriamente, sin como una agenda predefinida. Yo enseño 2 tipos de cursos. En historia, un curso de historia global y conectada, en donde tal vez lo interesante de ese curso es la manera en que los alumnos reportan sus conocimientos y hallazgos del curso. Entonces, hacen teatro, hacen documentales, hacen cómics, hacen declamaciones, bueno, distintas formas de explorar y lenguajes para explorar esos conocimientos. En fin, hay algo de eso, está grabado, en fin, si les interesa se puede mostrar. Lo último que quisiera señalar, la necesidad de no ensimismarse en Latinoamérica, creo que lo han dicho varios y yo concuerdo eso. Y por último, algo que se insinuó, que es el tema de la flexibilidad. A mí me parece que muchas de las instituciones que ustedes mencionan se van enquilosando en sí mismas. Este laboratorio tiene la riqueza de una gran flexibilidad, como otras iniciativas que hay, ¿no? Y yo pienso que eso le da, a pesar que hay unas fronteras ambiguas en quién es quién, dónde están los límites, en fin, esa ambigüedad le da una potencialidad muy interesante. Solo eso, gracias. Ok, Álvaro, ¿sí? Estaban hablando de la mezcla de regiones. Yo creo que les mencioné que trabajo en un liberal arts college, que es una criatura relativamente diferente, y orientada fundamentalmente a pregrado. Este semestre tengo dos seminarios de graduación, uno en español y el otro en estudios globales, y siempre lo que trato de hacer en relación con lo que me interesa es el diálogo con las ciencias desde las humanidades. Y dentro de eso, fundamentalmente, los argumentos en función de la definición del estatuto científico del conocimiento y de los procedimientos de legitimación que se construyen a partir de la comunicación, en términos muy generales. Ya se imaginarán que este semestre
en el de español, los temas predominantes eran desde la viruela del periodo colonial temprano hasta la endemoniada de Santiago, el virus, etc. Pero lo que quiero decir es que no solamente el cruce de disciplinas, que en mi caso sí se hace desde las humanidades, o el cubrir diferentes regiones geográficas, sino también el problema que lo mencionó alguien, creo que fue Felipe, de los procedimientos de comunicación en función de legitimar la ciencia con un estatuto que la torne creíble, aceptable y confiable, que es el gran problema que en muchos sentidos se enfrenta hoy, digamos. Entonces, todo lo que ustedes estaban planteando, a mí, en lo personal, me interesa desde esa área. ¿Qué cosas he hecho? Acabo de terminar una cosa, creo que lo conversamos antes, sobre la legitimación de la economía como disciplina en el caso chileno a fines del siglo XIX. Otro es la legitimación de la historiografía para Valentín Letelier en diálogo con la sociología. Entonces, es decir, esos cruces disciplinarios en función de construir formas de aceptabilidad, de legitimación en última instancia, de prácticas de conocimiento que pueden ser o no clasificadas dentro del ámbito científico, en donde las ciencias denominadas duras siguen siendo el modelo, a propósito de México, digamos, donde lo encajamos en la entrada a la Araucanía. Entonces, solamente para mencionarlo, que me interesa absolutamente y estaba fascinado escuchándolos, pero para indicarles que esa es como el área desde la cual me monto en la yegua, digamos. Ahí le salió la expresión sureña al Álvaro. Sureña de Chile. Ok. Damos la palabra a Elena para que después, ¿no es cierto?, podamos ir haciendo las últimas observaciones, ¿no es cierto? Gracias. Sí, hola, muchas gracias. Quisiera partir diciendo que me encanta la red y aprecio mucho la invitación. Todas las discusiones han sido muy ricas. Y a propósito de eso, quisiera como nada más hacer un señalamiento desde mi experiencia en Venezuela. Yo hice una maestría en estudios sociales de la ciencia. Y dentro de esa maestría estaba como los laboratorios, distintos laboratorios, CTS, Historia de la Ciencia, y pues igual como hemos mencionado, como los grandes cruces allí entre diferentes disciplinas, filosofía, antropología, sociología. Yo soy socióloga, por cierto, que tampoco lo aclaré, y que quería comentarle que me parece como fructífero quizás poder sumar otras personas que desde allá también se hace un trabajo importante, quizás poco visible para el resto de la región, o sí, como particularmente como poco visible, me parece que hacen un trabajo importante y no tienen la suficiente quizás divulgación. Hay un grupo que se llama de Historia y Sociología de la Ciencia, que bueno, evidentemente también está muy centrada y muy localizada en la perspectiva venezolana, y eso como un grupo importante. E incluso a propósito del último comentario que estaba realizando Álvaro, esa maestría que la realizó desde un instituto de la ciencia, pero ciencia entendiendo ciencias naturales y no sociales, y creo que también allí hay otro grupo como dentro de esas mismas áreas interesadas en hacer historia de la ciencia, y que igual también estaban vinculadas con las universidades. Hay cátedras, grupos y redes que incluso acá en Chile se encuentra ahora un compañero que creo que me mencionó que conoce a Cecilia. Él está acá y él hace historia de la ciencia. Le comenté ahorita que estaba en esta red y me dijo que estaría encantado de poder aportar y participar. Entonces, bueno, como en ese sentido mi intervención era poder decir que hay muchos otros grupos que podríamos sumar y que por lo menos yo tengo conocimiento. Eso. Pues está realmente increíble todo lo que nos están platicando acá. Yo creo que hay muchas experiencias que hemos vivido, bueno, desde otros lados, pero con ciertas semejanzas, ¿no? No sé, Karen, No, estoy escuchando con mucho interés. Me parece que he anotado muchas pistas, ¿no?
me parece interesante la discusión y que podamos escucharnos, ¿no? Y, ¿sí? No, sí, y quería agregar una cosa. El enfoque en América Latina no implica no pensar en otras partes. O sea, francamente, yo pienso que es imposible hacer historia o estudios de la ciencia en América Latina sin entender cómo viajan, se traducen, el tipo de asimetrías de poder, de recursos, de infraestructuras, qué sé yo. O sea, no es la idea encerrarnos en América Latina. Si esa es la idea que dimos Mercedes, creo que no es exactamente, ¿no?, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, no es que no exista más allá de América Latina, solo que la idea sería partir de otro lugar, ¿no? No, bueno, como saben, no me voy a poder poner a dar cátedra porque todos lo sabemos, ¿no? Pero antes las historias venían de fuera, ¿no? O sea, la ciencia venía de fuera. Bueno, ¿qué ocurre si empezamos a ver pues, las necesidades internas, de pensar en los actores internos? Y sobre todo ha habido muchos libros sobre eso en los últimos años, ¿no? Entonces, y muy buenos, ¿no? O sea, y muchos de ellos están de los autores como Pablo Gómez, ¿no? Pero pues él es el primero que me viene a la mente, pero muchos están en este grupo, ¿no? Entonces, me parece increíble que trabajando en lugares muy distintos, o sea, yo estoy en otro lado y me muevo mucho entre Estados Unidos y México, de hecho, pues nos topamos con el mismo tipo de inercias, de pronto, de obstáculos, de limitaciones, porque yo lo vivo así también, ¿no? Vivido desde México, ¿no? Y lo he comentado mucho en las reuniones, ¿no? Donde hay también colegas que viven en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso? ¿Cómo fluye? ¿Qué es asumir que fluye el conocimiento, no? No sé si siempre fluye, ¿no? Ni las personas, ni el conocimiento, ni las cosas. Entonces me encanta escucharlos. Ha sido como una especie de terapia para mí, porque uno en México piensa que más en México pasan esas cosas, que México está tan cerca como dijo Porfirio Díaz, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, ¿no? Entonces, pero Chile, no sé, esas estructuras son muy potentes, ¿no? Entonces, de veras, yo les agradezco muchísimo, ¿no? Y creo que lo vamos a llevar a la reunión del Steering Committee y seguir pensándolo y hacer más de estas cosas, ¿no? Con más gente, con más grupos. Nosotros estamos lejos. Después entre varios, esa es la idea. Sí. Estamos lejos de Chile. Perdón. Apoyar una opinión de Nelson, que creo que si alguien está organizando una reunión para el fin de semana del 4 de septiembre, que avise, por favor, que necesito viajar a Chile. Bueno, ahí en el chat puse los contactos. Yo creo que muchos de ustedes están en nuestra lista de comunicaciones. Si no, se pueden anotar con el formulario que puse ahí. Vamos a seguir conversando. De todas maneras, vamos a estar en Cholula, en la reunión de FORAS. Vamos a estar en el History of Science Society también, que también como unas 2 semanas antes. Así que, y si tienen interés en trabajar en ayudarnos a armar un sitio web, en los talleres pedagógicos, en conferencias, por favor, anótenlo en el formulario o nos mandan un correo porque estamos buscando ayuda. Y hay que decir algo también, o sea, porque muchas personas como que nombraron y están anotados acá instituciones o personas que no estaban en mi lista y que van a estar para la próxima presentación, pero obviamente muchas de las personas que están participando con nosotros están en todas estas instancias, ¿no? Entonces, también esa es la idea, ¿no? Como que cada uno de ustedes también lleve estas discusiones a las instancias en que están. Así que, bueno, gracias por la invitación, Carlos, y Nelson, que han organizado estas reuniones y nos invitaron. Muchísimas gracias, de veras, tienen un súper grupo. Me encantaría volver a vernos en un futuro no tan lejano. Te puedo mandar la inscripción si quieres presentar a fines de este año, si quieres también podrías presentar un trabajo, ¿no? Sobre todo para la gente que está haciendo extracción y minería en este momento,
y ambiente, por allá va lo mío en este momento, ¿no? A ver si sale, pero... El lugar clave de la extracción y minería creo que es Chile, entonces, así que... Bueno, yo lo estoy haciendo ayudar. sobre Guatemala, pero hay muchas formas de extracción. Sí, claro. Aunque estamos empezó lo mismo. Sí. Exacto. Así que te voy a mandar para que te puedas inscribir y presentar acá en el laboratorio, ¿sí? Y bueno, estamos lejos de todo en Chile, hasta de Dios, del diablo también, ¿no? Pero por otro lado... Pero están cerca de la Atacama, Carlos. Yo te dije que allá yo sí, es donde quiero regresar. Si hay un lugar en el mundo donde quiero regresar es allá. Pues ustedes sí están cerca de allá. Y la Patagonia, así que otro tema. Oye, ya, pues entonces estamos cerrando. Sí, tenemos todo lejos y cerca al mismo tiempo, no sé cómo lo hacemos. Y tenemos cerca el plebiscito que estaba nombrando Álvaro, que tiene que venir para acá de forma obligada a votar. Sí. Tenemos reunión el 5 de septiembre, entonces. No contentos con... Perdón, ¿qué están votando? No contento en Chile con estar lejos de todo, además decidimos hacer un país de nuevo y tenemos una nueva constitución que se está haciendo ahora. Ya, eso es lo que van a votar, la constitución. Y se va a votar, claro, sí. Así que en eso estamos también. Bueno, dejamos la grabación acá, vamos a poner la grabación en el sitio de nuestro, está en YouTube, pero lo ponemos en el sitio del laboratorio, así que lo vamos a hacer circular, el link después. Así que muchas gracias, Karin. Gracias a todo el mundo, ¿no es cierto? Un saludo desde acá, desde este lugar. Sí. Solo dejar el aviso de que en el blog ya está la información tanto de la biblioteca de historia ambiental como la citación o el call for papers de esos sitios. Así que también pueden usar ese link y la idea es que se pueda dinamizar. Y en todo momento enviar información para poder ponerla allí en nuestro diario mural online. Sí, van a creer que somos... Muchas gracias, Nelson. Van a creer que somos muy eficientes, pero en realidad no es tan chileno lo que hace Nelson. Debo decirlo. Pero bueno, un abrazo entonces. Que estén bien. Chao, que tengan buen fin de semana. Buenas noches.